Argentina, la situación en Argentina, que se sigue deteriorando. La verdad es que las últimas noticias que tenemos pues hacen referencia a que las universidades van a tener que cerrar antes de tiempo este año porque se quedan sin presupuesto, y que también están cerrando hospitales por lo mismo, porque no tienen presupuesto público. Van de mal en peor, ¿no? Sí, así es. A ver, lo primero que se tiene que entender, y esto es algo que cabría hacer un tirón de orejas muy, muy serio a ciertos medios de comunicación y ciertos políticos aquí en España que de alguna manera han estado aplaudiendo las ocurrencias de este gobierno y aplaudiendo estos logros. Pongo un caso muy concreto. Hace relativamente poco, Argentina declaró un superávit presupuestario. Después de X años, Argentina tiene un superávit primario, en este caso. O sea, entre las cuentas que tiene el Estado y lo que debería cubrir, en este momento el dinero parece que sobra. Ahora, en el momento que se empieza a hacer una revisión un poquito más en detalle de todos esos datos, te das cuenta que este superávit es de corchopán. Hablemos claro. Hace relativamente poco salió un artículo que de alguna manera decía lo mismo con la boca pequeña, haciéndose eco de un análisis que estuvieron haciendo en la London School of Economics. ¿A qué conclusión llegaron? De que Argentina dentro de muy poquito tiempo va a entrar otra vez, o mejor dicho, va a salir del superávit dentro de muy poquito, entrar en déficit otra vez. Lo decían de una manera muy sutil, ¿no? Explicando que el presupuesto del Estado, del cual se tendría que haber ejecutado cerca de un 40%, se ha ejecutado solamente un 15%. ¿Qué es lo que te están diciendo? Que hay cierto dinero, cierto capital que se ha quedado, en este caso, el gobierno central, y que tendría que haber repartido a distintas entidades que dependen de ese gobierno central, que dependen de ese presupuesto general. Pero bueno, ese dinero no ha llegado ni se ha movido, se ha quedado ahí, y con esa retención de fondos, sobre todo quedémonos con ese término, retención de fondos, se ha declarado este superávit, ¿no? Es una estrategia simplemente para tratar de convencer a inversores para que puedan poner dinero sobre la deuda argentina, tener alguna facilidad para adquirir dólares y sobre todo tratar de bajar el llamado riesgo país, lo que sería el equivalente aquí a la prima de riesgo, y financiarse un poquitito más barato. Sobre todo, ¿cuál es el interés en este momento? Al menos a mi juicio, es tratar de hacer el acopio mayor que puedan, en este caso de dólares, para poder dolarizar la economía lo antes posible. Ahora, se están viendo las consecuencias de esa retención de fondos. Y pongo dos casos muy concretos. Uno son los hospitales. En este caso hay ahora mismo 1.000 hospitales en Argentina, 1.000 hospitales, 1.000, que se dice pronto, que están en riesgo de cierre. Y ya ha habido cierres de hospitales en este momento porque no tienen insumos. No tienen vendas, no tienen ciertos medicamentos, suero, en fin. Se supone que todo ese dinero debería salir de estos presupuestos. Ese dinero, como está bloqueado y no ha llegado a los hospitales no tienen medios para poder continuar y tienen que cerrar. Vamos, entonces la situación sanitaria en Argentina tiene que ser un caos ahora mismo, ¿no? Sí. De hecho, es una situación bastante preocupante. Toma en cuenta que en Argentina tienen un sistema mixto, por así decirlo, donde literalmente, si no tenés donde caerte muerto, te cubre la pública. Y la pública te cubre hasta cierto punto. Entonces, cualquiera que tiene un poquito de medios, dispone de una prepaga que le llaman, que sería un seguro médico para que te cubra el resto de cosas que igual la pública no te puede llegar a cubrir.
Pero ya digo, hay personas que solamente se pueden atender ahora mismo con la pública. Y entendamos que, simplemente para que se hagan una idea, para que hagamos números, la última vez que se midió la línea de la pobreza en Argentina daba aproximadamente unos 192.000, 196.000 pesos, ¿no? Es una cifra que no nos dice nada, pero bueno, hagamos una idea que el salario mínimo hasta el día de hoy en Argentina son 202.000 pesos. O sea, la línea de la pobreza y el salario mínimo estaban muy cerquita uno del otro. Si hacemos la conversión con la creciente inflación que hubo de la línea de la pobreza y la trasladamos ahora, serían 450.000, 460.000 pesos. O sea, ya con un salario mínimo prácticamente estás a la mitad por el bajo de la línea de la pobreza. Hagámonos una idea. La estimación ahora mismo que la pobreza en Argentina supera el 60% de la población. Y hay mucha gente que ya no está pagando las cuotas de la prepaga. Muchísima gente que ya la ha dejado de pagar. Solamente les queda la atención sanitaria pública, y la atención sanitaria pública ya no tiene medios. O sea, puede haber una crisis sanitaria en cualquier momento. Y de hecho, ya se están viendo los primeros casos. Pues bueno, Argentina tiene el problema del dengue y las vacunas de dengue no están, ni se las espera ahora mismo. Esto podría derivar en un problema muchísimo más grave, que como se empieza a acercar poquito a poco los días fríos, vamos a decir, ya ha empezado el otoño, por lo menos da un respiro. Pero si esto hubiera sido en verano, esta crisis con el dengue hubiera sido absolutamente catastrófico. Y esto, ya digo, está pasando a nivel sanitario. A nivel educativo se está dando el caso que las universidades tienen presupuesto hasta mayo. Después de mayo ya no hay presupuesto. A partir de junio las universidades públicas cierran. Y es una de las luces que ilumina a América Latina, las universidades en Argentina, que han dado 5 premios Nobel. Y de hecho, ya digo, van a cerrar. Y se espera una manifestación estudiantil el día 23, dentro de muy poquito, el día 23 se espera una manifestación estudiantil bastante importante. Y lo triste del asunto es que el movimiento estudiantil en Argentina siempre ha sido muy activo, y las represiones más duras que hubo en los últimos años ha sido el movimiento estudiantil. Entonces, ahora mismo esto es un hervidero. Y molesta muchísimo, pero muchísimo, cómo se está aprovechando la situación para hacer populismo barato. Pongo un caso que ha sucedido hace muy poco en Argentina. Un senador, propuso una subida de su dieta, ¿no? En lo que sería su sueldo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando se propone este proyecto, a la hora de hacer la votación le dice, bueno, señores, vamos a hacer la votación, ahí tienen la ley para que le puedan echar un vistazo. O sea, simplemente tenían la ley impresa cada uno en su bancada, y se votó a mano alzada para no dejar un registro, ¿no? Fue una jugada muy fea, muy turbia, y fue por parte del presidente de la Cámara, una persona afín a Kirchner en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Cualquier miembro de la oposición, debido a que se aprobó sin ser debatida, podría haber presentado una moción de orden, justamente porque no se debatió. Es un artículo de la Constitución que así lo permite. Si la moción de orden hubiera sido rechazada, se podría haber presentado un recurso de amparo. Tampoco se hizo. Y todavía están a tiempo de presentar un recurso de inconstitucionalidad. Y a lo que se han dedicado, sobre todo la gente de Milei y de su partido, Libertad Avanza, ha sido de hacer propaganda diciendo, bueno, esto es lo que está haciendo la casta se sube el sueldo, pero en ningún momento han hecho ningún movimiento para impedirlo. Simplemente se están aprovechando de esta situación para seguir adelante con su populismo barato. Y no sé, viendo ese escenario, la verdad que la situación da muchísima pena, pero muchísima pena. Y
y esto se puede ir de las manos en cualquier momento. Uh-huh. José Luis, como nos decías antes de comenzar el programa, esto lo ves como un nuevo experimento, ¿no?, de los Estados Unidos en América Latina. Un experimento en la línea del ultraliberalismo, ¿verdad? ¿A dónde piensas que quieren ir a parar el gobierno de Milei y con el apoyo claro de los Estados Unidos con todo esto que están haciendo? Este es un campo experimental de la nueva ultraderecha que está muy vinculada también a los intereses de los norteamericanos y la reconstrucción de su imperio, ¿no? Yo creo que, bueno, hablabais, por ejemplo, del tema sanitario. Es verdad que la emergencia del dengue, que está creciendo en toda América Latina, genera un problema no solo por el posible tratamiento, sino incluso por el acceso al antimosquitos, al RELEC, al repelente de mosquitos, que también hay una situación de desabastecimiento y un crecimiento acelerado de los precios del repelente de mosquitos, que tiene su relación también con la epidemia de dengue. El otro día me contaba una compañera argentina, precisamente, que lo que comentabais del tema de la medicación y de todo el tema de la sanidad, cómo ella, yendo a la farmacia, se encuentra en un momento determinado con una señora que le dice que tiene una serie de medicaciones que comprar y que cuál piensa ella, que es médico también, es psicóloga, pero es médico también, cuál piensa ella a que puede renunciar. Es decir, de las 4, 5, 6 medicaciones que yo tengo, ¿cuáles podría no coger? Porque obviamente no puedo ya pagarlas todas. Se dirige al dueño de la farmacia y el dueño de la farmacia, prácticamente llorando, le dice también que esto se ha vuelto habitual. Es decir, que no es una situación aislada, que no es algo que le pase solo a esa señora, ni siquiera a una minoría, sino que es algo que se ha vuelto habitual y que le pasa varias veces al día o numerosas veces al día en esa farmacia, ¿no? Yo creo que esto es representativo de lo que realmente está pasando en estos momentos en Argentina. Argentina es un experimento del ultraliberalismo internacional que lo que pretende es volver al final del siglo XIX e inicios del siglo XX. La política económica de la Argentina antes de la existencia, antes de la emergencia del peronismo, era básicamente una política económica basada en la exportación de las materias primas sin ningún tipo de mecanismo de redistribución de los insumos en dirección a la población y, por lo tanto, centrada únicamente en las exportaciones, centrada en generar una dinámica lo más favorable posible a la exportación y con una industria muy limitada basada en elementos absolutamente complementarios a esos procesos de exportación. Obviamente esto generó una dinámica de lucha social muy fuerte y acabó generando también una alianza entre el movimiento obrero y determinados sectores nacionalistas internos, como podían ser fundamentalmente los militares. Eso es lo que expresa en un primer momento, o determinados oficiales militares. Eso es lo que expresa en un primer momento el peronismo, es decir, esa alianza que lo que dice es vamos a tratar de desarrollar un mercado interno por la vía de la redistribución y por la vía también de la generación de una industria propia. Es ahí esos dos grandes proyectos a los que se han enfrentado en la historia argentina hasta la actualidad. El proyecto de reabrir y de decir, bueno, pues vamos a dedicarnos fundamentalmente a la exportación sin redistribuir nada y que la gente que exporta gane todo lo que pueda ganar, es decir, los grandes propietarios en su momento de la carne, ahora de la soja, probablemente mañana del litio, etcétera, puedan exportar sin ningún tipo de cortapisa. Y luego, por otro lado, tenemos el proyecto de construcción nacional que viene relacionado con la emergencia de una industria propia y la generación de una clase media o de una clase o de unos sectores de la clase obrera más o menos acomodados que puedan construir una demanda agregada interna, ¿no? Y en este sentido, esos dos proyectos se han ido enfrentando hasta que Milei acaba de romper el equilibrio. Es decir, ya no se trata de un pequeño empujoncito en una dirección o en una u otra de estas dos direcciones, sino que se trata de un experimento puesto encima de la mesa de volver al siglo XIX, de eliminar todo tipo de cortapisa, todo tipo de mecanismo de redistribución interna, todo tipo de dinámica de generación de un mercado propio, de tal manera que lo que se haga es exportar por los grandes exportadores y dejarse de cualquier otra cosa, ¿no? Pues en este sentido lo que tenemos es el campo de pruebas de las doctrinas ultraliberales. Y aquí es importante destacar una cosa, sobre todo para nuestro propio mundo cultural, es que las doctrinas ultraliberales, el famoso anarcocapitalismo, no son una especie de elemento friki que defienden pues en nuestro país la calle y de algún otro, ¿no? Sino que son también elementos fundamentales de la construcción
de una política económica que conlleva un aumento desbordante de la desigualdad y, por lo tanto, un aumento desbordante también de la miseria. Y por lo Ojo, tanto, no olvidemos, detalle, que el ex asesor económico de Ayuso es ahora el director del Juan de Mariana. ahí va a ir yo. Es decir, el Juan de Mariana no es simplemente una reunión de señores que hablan de política económica o de economía desde una perspectiva, digamos, ultraliberal, pero bondadosa, no sé cómo decirlo, como se les ha presentado muchas veces, ¿no? El Juan de Mariana y todos sus adláteres tienen este proyecto, están íntimamente vinculados con las redes de la ultraderecha global. No son algo distinto de la ultraderecha global, como se ha dicho también muchas otras veces. Es decir, no se trata de unos liberales y unos ultraderechistas que tienen conceptos y proyectos políticos esencialmente distintos, sino de que se trata de un proyecto de conjunto que lo que está haciendo es experimentar con el pueblo argentino para ver hasta cuánto dolor puede aguantar, hasta dónde se puede llegar esa regresión al siglo XIX. Y esto es uno de los elementos fundamentales. Yo creo que ¿quién paga el costo de toda de esa experimentación social? Pues lo está pagando básicamente el pueblo argentino y lo estamos viendo cuando. No, la verdad es que la situación es tremenda y lo más preocupante de todo es lo que estáis comentando, ¿no? De que este es un experimento y que luego a saber cómo lo piensan aplicar en otros lados, incluyendo aquí mismo. Ya veremos, porque aquí tenemos un partido que es claramente, vamos, que aboga claramente por estas políticas, que es Vox, y unas facciones dentro del Partido Popular, como son el ayusismo, que también, ¿eh? O sea, que mucho ojo. Esto no se puede no se puede confundir con la vieja tradición de la democracia cristiana o del conservadurismo. Esto es otra cosa. Y es otra cosa con una profundidad que tenemos que tener en cuenta. Es decir, las redes de la ultraderecha han generado un discurso propio del plano económico que en algunos casos habla de soberanismo e incluso de recuperación del estado del bienestar, como puede ser el caso del reagrupamiento nacional de Le Pen, pero con la boca chica. Es decir, yo creo que es más propaganda que realidad. Cuando realmente se ponen a funcionar, pues lo que establecen es este tipo de políticas. Sí, así es.